Gracias y paz, amados hermanos y amigos. Les acompaña en otro episodio más de Didasco Ministry, su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón, y me acompaña mi esposa, Sorismar Reyes. Hoy no me olvidé de mencionar ni mi nombre, No. ni el podcast que estamos grabando o que estamos en estos días trabajando. Hoy estamos en Didasco Ministries o Ministerio Didasco y en este podcast nos enfocamos en enseñanzas básicas de la vida cristiana y en él estamos buscando llevar enseñanza un poquito más profunda. Sí, aquí entonces profundizamos, ¿verdad?, lo que son las doctrinas, el fundamento principal para conocer quién es Dios y también pues mostrarle a ustedes y brindarles la información que, ¿verdad?, hemos recibido, hemos estudiado, dárselas a ustedes para que ustedes, al igual que nosotros, sean bendecidos. Exacto, nosotros, mi esposa ha estado en distintos institutos, yo también, yo estudié en seminario, mi esposa ahora y yo estamos nuevamente estudiando en el Seminario Teológico Bautista de Puerto Rico. Entonces, la idea es crecer, aprender, pero no para tener un montón de ideas en nuestra cabeza, No. sino que las podamos compartir con ustedes y que lo aprendido pueda ser llevado a otros. Sí es necesario estudiar, profundizar en este libro que se compone de 66 libros, que es una bendición, es inspirado por Dios y que debemos conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una bendición poder tener viable seminarios, institutos de sana doctrina que ayuden a dar esa hambre y esa necesidad de conocer la palabra de Dios. Definitivo, como dijo el doctor y pastor Rufat, que es nuestro profesor de la clase de hermenéutica, que la tomamos los martes, en esta clase introductoria del martes pasado, él estaba hablando sobre cómo su vida cambió. Él había estudiado mucho y sigue estudiando, pero cómo su vida cambió luego que él decidió entrar de lleno a devorar, a rumiar, a comer esa verdadera viandas y no solamente la leche, sino profundizar en la Escritura. Sí, es necesario, como él mismo nos dijo, que no es que leamos porciones de la Biblia. Estamos equivocados. Tenemos que leer la Biblia completa. Como un todo. Exacto. Como un todo, porque como él mismo dijo, es un libro, como le decimos, la Biblia, ¿verdad? Este libro que tenemos aquí al frente, pero este libro no es un solo libro. No. Hay 66 composiciones escritas dentro de este libro, que conocemos como la Biblia, inspirado por Dios, llevado a los hombres por el Espíritu Santo, inerrante, no tiene errores doctrinales ni de enseñanza. Como él mismo dijo, puede tener algún error gramatical en la traducción, porque eso sucede, pero no le quita absolutamente nada a la enseñanza doctrinal. Así que es importante que nosotros naveguemos en ella y nosotros hemos estado en Ministerios Didasco hablando un poquito de la teología sistemática. También hay otra que se puede conocer como la teología bíblica y estamos utilizando un poquito de las dos para llevarle a ustedes la información un poquito más palpable, porque la teología sistemática es pesada. Y eso abarca demasiado. Demasiado, llevamos 12 episodios, este sería el número 13, y todavía estamos hablando de la teología propia, quién es Dios. Ya discutimos lo que es el canon bíblico y lo que es la Biblia, cómo se compone la Biblia, cómo se cierra el canon con estos 66 libros, y hablamos sobre lo que significa canon y todo lo demás, y ahora entramos a la doctrina de Dios o teología propia. Y ahí lo que estamos haciendo es estudiando quién es la persona de Dios Padre, el Dios soberano. Sí. Y en el programa anterior, nuestra audiencia, estuvimos hablando sobre los nombres de Dios, porque, queremos conocer los atributos de Dios, pero no podemos conocer los atributos de Dios si no conocemos a Dios.
Usualmente, como dijimos en el capítulo anterior, el nombre de una persona está ligado a quién es esa persona. La describe. La describe, sí, aunque el nombre no tenga descripción, describe la persona. Por ejemplo, yo voy a mencionar a un pastor a quien amo muchísimo, un hermano nuestro, que es Ariel Ramírez, de la Iglesia Bautista Bíblica de Caguas. Y nuestro hermano pastor Ariel Ramírez, usted fija, acabo de decir ahora mismo la descripción de él. Pastor. Pastor Ariel Ramírez. Sin embargo, una vez en una predicación, él dijo, mi certificado de nacimiento no dice pastor, dice Ariel Ramírez. Y esa es la realidad. Nosotros somos inscritos con un nombre, pero nuestra trayectoria de vida nos marca con ciertas características. Nos identifica. Que nos identifica. Entonces, el nombre está atado a esas características. Por eso es que es importante estudiar los nombres de Dios. No simplemente se estudian por estudiarse. No. Se estudian porque al estudiar el nombre de Dios nos deja saber con mayor claridad quién es Él y hacia dónde nos apunta. Sí, es importante saber los nombres, ¿verdad?, que el pueblo de Israel en ciertos momentos utilizó, porque es con un propósito. Claro. Y en la situación en la que ellos se encontraban. Por ejemplo, como habíamos mencionado en el episodio anterior, Jehová o Yahweh. Yep. También pues estábamos dando los compuestos, ¿verdad?, que era Yahvé, y el segundo nombre, como le decimos acá. Descriptivo. Descriptivo, que pues tiene en las situaciones en particular que el pueblo de Israel se encontraban yeah. Y Dios se identificaba con una característica. Exacto. Entonces, pues, estábamos, ¿verdad?, con lo que era Yahvé Sabaoth, que era Jehová de los ejércitos, Yahvé Jireh, que es Jehová proveerá, Yahvé Rofé, Jehová tu sanador, Yahvé Nisi, mi estandarte, Yahvé Mekadiskem, que es Jehová que os santifico, Yahvé Shalom, que es Dios de paz, Yahvé Roí, que es Jehová mi pastor, Yahvé Sikenu, que es Jehová es nuestra justicia, y Yahvé Sama, Jehová, el que está ahí. Como tú muy bien acabas de decir, el nombre de Dios como tal, o el tetragamatrón, qué palabra más difícil, ¿verdad? Sí, es muy compuesta. Ok. Cuando los judíos, los israelitas decían su nombre, ellos no mencionaban simplemente Dios. No. Ellos mencionaban el nombre Yahvé. Escuché a creo que es un coreano, si no me equivoco es asiático, en un video, y él explica que ese tetragramatón, esas consonantes, lo que significan es cuando tú inhalas y exhalas. Sí. Por ejemplo, Yahvé. Y eso es lo que ellos atribuían a esas consonantes, y por eso le dan ese nombre. Es tu aliento. Él es tu aliento de vida. Tú inhalas y exhalas. Yahvé. Y es interesante cómo él lo describe, porque a pesar de que la Biblia no nos dice eso, realmente Él es nuestro aliento de vida. Claro, Él fue el que nos dio. Él es el soplo de vida. Exacto. De hecho, el Espíritu Santo es neuma, y el estudio del Espíritu Santo es la neumatología, que lo que estudia es ese aliento, ese respiro, ese soplo. Si vamos al Génesis, Dios dio aliento de vida a Adán. Y cuando Él sople sobre los huesos secos en Ezequiel, Él les va a dar aliento de vida. Es interesante cómo estas palabras van atadas al nombre. Todo se relaciona. Pero como tú muy bien explicaste, y te doy las gracias por eso, porque cada nombre de Yahvé o su descripción, por ejemplo, Yahvé Roí, que es Jehová es mi pastor. ¿En qué situación estaban ellos cuando dicen eso? Lo encontramos en el Salmo 23. El salmista está en un salmo de agradecimiento. Él está diciendo, no, yo sé quién es Él, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. El nada me faltará no tiene importancia. No.
Lo que tiene importancia es que el salmista reconoce quién es Él. Él es Jehová Roí. Él es mi pastor. Y en cada situación que los judíos se encontraban, ellos atribuían esta descripción al nombre de Dios. Y eso es muy interesante, pero no queda ahí. No. Porque eso fue lo que dijimos en el capítulo anterior, pero queríamos recapitular para poder darle un contexto a lo que vamos a hablar hoy, para poder terminar con lo que es los nombres de Dios. Y hoy vamos a hablar de un nombre que es un poco más conocido o que se ha escuchado más. Sí. Y es el nombre Elohim. Elohim viene de una raíz y Elohim es un compuesto. Elohim no es un nombre solo, sino que es un compuesto. Y el compuesto es de la palabra El, la E y la L. Cuando usted une la palabra E y L con otros nombres, hace un compuesto y ese compuesto es el que describe a Dios. Vamos a estar hablando hoy sobre la palabra El como raíz, Eloah y Elohim. Entonces, como nombres hebreos del único Dios verdadero, El, Eloah y Elohim señalan a Dios como el poder, la fuerza y la potencia suprema. Eso es lo que describen de manera básica esos nombres. Sí, cuando se describe al único Dios verdadero, la palabra El, la E y la L, se utiliza con artículo determinado o con otro modificador, que es lo que hemos mencionado. Se lo llama, por ejemplo, el Dios de tu Padre, Dios de mi alegría y de mi gozo, el Dios de los cielos, el Dios fiel, el Dios eterno, el Dios viviente. Por ejemplo, cuando estamos hablando en Génesis, y por ejemplo Génesis 21:33 nos habla de que Dios es el Dios eterno. No simplemente dice Dios eterno. No, es específico. Es el Dios eterno. Cuando en Josué 3:10 o en el Salmo 42 se nos habla de que Dios es viviente, no simplemente dice Dios viviente, dice el Dios viviente. Entonces Dios se caracteriza por su fuerza y poder supremos. Sí. Eso lo sabemos. Como tal, Dios es vivo, eterno y fiel, y por ello imparte alegría a quienes confían en Él. Ahí está la palabra nuevamente. O sea que en la gramática castellana, por ejemplo, podemos decir, el niño va corriendo. Eso en la gramática castellana. Sin embargo, la palabra Él en el niño no hace otra cosa más que describir lo que el niño está haciendo. El niño está corriendo. Sí, es un nombre en particular. Exacto. Ahora, en la escritura, cuando tú utilizas el Dios viviente, Él le atribuye el poder. Dios es su nombre por quien se le conoce, o Señor, lo vamos a ver ya pronto. Y luego lo que Él hace, el Dios de poder. Sí, es como una propiedad. Como una propiedad, es correcto. Como una propiedad, porque Correcto. Cuando hablamos de Dios, el Dios es específico, se da una propiedad en particular. Exacto. Entonces, cuando se menciona el niño, es ese niño. Exacto. Entonces, cuando volvemos otra vez a la gramática, dáselo a Él. Exacto. Estás identificando a una persona. Exactamente. ¿Sí? Es de eso es que se trata esto. Por eso es que es importante estudiar la escritura. Porque luego usted va a la palabra y usted lee el Dios viviente y usted está, esa palabra a Él, usted ni caso que le hace. Porque ni lo sabía. Por eso es que esto lo tenemos que hacer. El nombre Elohim, por otra parte, es el yo tengo problemas con decir esa palabra. Plural. Plural. El nombre Elohim es el plural de la raíz El. Es decir, por ejemplo, El Ohim. ¿Ves? El Ohim. Aparece más de 2000 veces en la escritura. Más de 2000 veces. Y cuando hace referencia al único Dios verdadero, es probablemente un plural de intensidad, lo cual indicaría que el poder de Dios es tan inmenso que le es apropiado el uso del nombre plural. Lo podemos ver en capítulos 7, 9 y 24, 19 del Génesis.
Si este es el nombre que aparece desde el principio en la revelación bíblica, en Génesis 1:1, y se utiliza en muchos pasajes de manera intercambiable con el singular él, como mencionamos, y otros nombres divinos en singular, por ejemplo en Deuteronomio 7:9 y en Josué 24:19. Exacto. Puesto que la forma plural Elohim se utiliza en relación con un ser singular, la pluralidad debe aludir a múltiples seres, el Dios trino. Exacto. Esta forma plural no demuestra que Dios sea trino, pero es sin duda compatible con esta revelación que se hace posterior de la Trinidad en Génesis 1:26, que es cuando dice hagamos. Exacto. En el 3:22 y en el 11:7. Y qué interesante, porque mira, este es el problema de esto. Miren, amada audiencia, yo recalco mucho estas cosas y como decía nuestro profesor, si no me quieren invitar más a dar clase, pues amén, pero yo tengo que decir la verdad. Es necesario. No nos podemos callar la verdad. Estamos viviendo una época, mi hijo me impactó ayer, porque íbamos hablando en el carro y él nos estaba diciendo, papá, ¿tú sabes cuál es el problema de esta generación? Que tiene miedo. Siendo el mismo de la misma generación. Un niño de 16 años de esta generación y él mismo está diciendo, papá, el problema de esta generación es que tiene miedo. De hablar, de decir la verdad. Yo me quedé sorprendido porque él me está diciendo eso. Yo me pregunto en mi mente de qué habla mi hijo. Y mi hijo está diciendo, el problema de esta generación es que tiene miedo de hablar. Tiene miedo de decir la verdad. Sí, por ser señalado. Porque todo el tiempo te señalan o cancel culture, te cancelan o te dejan de dar likes en las redes. O te dejan de seguir en las redes, o dejan de dar corazoncitos en las redes. Entonces, como ahora todo es a través de las redes, nada es personal, todo es impersonal, pues entonces el miedo a la gente es a no tener seguidores. A rechazo. Entonces nadie se atreve a hablar, pero nosotros, hermanos, no estamos llamados a mentir. Juan el Bautista era un heraldo del Señor Jesucristo y él vino a decir la verdad. Y eso fue lo que hizo cuando se paró frente a Herodes y le dijo, esa mujer que tienes no es tuya, y le costó la cabeza. Pero dijo la verdad. Pero le dijo la verdad, esa mujer que tienes no es tuya, no te corresponde. Porque era la esposa del hermano. Eso no te corresponde. ¿Por qué tú la tienes si no es tuya? Él le dijo la verdad. Sí. Le costó la cabeza, sí. Pero hoy día tenemos miedo de decir la verdad. Nosotros tenemos que hablar con la verdad de la Escritura. Y cuando usamos este tipo de palabras, estamos hablando de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Claro, porque leímos la semana pasada el tercer mandamiento, que dice que no tomemos el nombre de Dios en vano, porque Él es celoso de su nombre. Entonces nosotros tomamos ese nombre a la ligera, empezamos a cantar cánticos, añadimos estos nombres que son hebreos y griegos, y ni tú ni yo somos ni hebreos ni griegos. Nosotros no hablamos esos nombres. Entonces pensamos que entendemos lo que decimos porque suena espiritual y estamos cometiendo errores porque estamos inconscientemente tomando el nombre de Dios en vano, pero luego se convierte en una costumbre. Y por eso es que esto es importante estudiarlo. Como bien dijo mi esposa, el nombre Elohim, que es un compuesto de El y Ohim, cuando se menciona en Génesis 1:1, es un plural. Y ahí está hablando de que más de 2 personas trabajaron en la Trinidad, en la creación. ¿Por qué? Porque para el hebreo no existe tal cosa como que el plural son 3 o más y 2 es dual. No. Para el hebreo 2 o más es plural. Sí. Ya es muchos. Pues en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creamos. Aunque ahí no aparece la palabra Trinidad, en la traducción de la palabra Elohim implica, como muy bien acabas de decir, que no es uno, es 2 o más. Y por eso es que citamos Génesis 1:26, como tú muy bien dijiste, hagamos al hombre. Entonces ahí está utilizándose la palabra El en un compuesto que se llama Elohim. Entonces hay otros compuestos de El y de Elohim. Sí, el Shaddai, eso lo hemos escuchado mucho. Los eruditos han debatido cuál es la raíz lingüística de Shaddai. Imagínate, el cántico este que está por ahí ahora pegado, que lo dijimos la semana anterior. Sí. Jehová, Elohim, el Shaddai. Entonces tú estás cantando el Shaddai y tú no sabes ni qué significa la palabra Shaddai.
Imagínate si nosotros no la entendemos, que los mismos eruditos judíos no pueden llegar a una conclusión lingüística de lo que significa la palabra Shaddai. Algunos de ellos sostienen que esta palabra procede de la raíz hebrea Shaddai, que indicaría la suficiencia de Dios como proveedor. Esos son algunos de ellos. Por eso. Judíos. Judíos. Ok, muy bien. Pero los argumentos más sólidos indican que este término procede de la raíz Shaddai, que alude al poder de Dios. Mira lo que hace una letra. La palabra o raíz hebrea Shaddai o Shaddai, con acento en la A, significa la suficiencia de Dios como proveedor. Pero la raíz Shaddad, con D al final, alude al poder de Dios. Entonces, si yo tomo estas dos raíces, por eso hay que tener cuidado, estamos diciendo el Shaddai y no sabemos ni lo que significa. Sí. Si partimos de la raíz Shaddai, significa que Dios es mi proveedor, un Dios suficientemente proveedor. Pero si partimos de la raíz Shaddad, con D al final, es el poder de Dios. Son dos cosas diferentes. Totalmente Entonces diferente. no podemos cantar el Shaddai, porque ¿qué le estamos diciendo? ¿Estamos diciendo que es mi proveedor o estamos diciendo que es el Dios de poder? ¿Cuál de las dos es la que estamos diciendo? En relación con el único Dios verdadero, el término Shaddai se ha traducido tradicionalmente Exacto. como todopoderoso, en alusión a su omnipotencia. Y fíjate que se ha traducido como todopoderoso en alusión a su omnipotencia, uno de sus tres ovnis, ¿verdad? Omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Ahora, Dios todopoderoso, el Shaddai. Y la palabra el al principio, ¿verdad? El Shaddai. Ok, pero lo conocemos como todopoderoso. Pero para el hebreo, el judío, de donde viene la palabra, no lo que nosotros queremos que diga, no lo que ellos han hecho como lingüística, significa otra cosa. Sí. Significa el poder de Dios, no todopoderoso, sino el poder de Dios, o significa suficiencia como Dios proveedor. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando utilizamos estas palabras. Sí, en cualquier caso, siendo todopoderoso, Dios provee. Y ahí perdón, ahí están en los pasajes de Génesis, en varios pasajes bíblicos, como el 17:1, 28:3 al 4, donde Dios actúa también para proteger, que eso lo vemos en los Salmos, y castigar o destruir en juicio. Ahí envuelve muchas características de Dios. Por ejemplo, tenemos que decir, ¿verdad? Cuando decimos el Shaddai, el Dios todopoderoso, pero es el que provee. Claro. Y tiene poder. O sea, que son muchos aspectos que envuelven una sola palabra. Como la palabra amor. Exacto. La palabra amor en el griego tiene varias connotaciones, 4 muy conocidas, 3 son las más usadas y enseñadas y aparecen en la Biblia, menos una que no aparece en la Biblia, pero se le da el atributo. Por ejemplo, amor como ágape, amor de Dios, fileo como amor de hermanos. Y eros como amor entre pareja, amor de esposos, un poco más, un amor más íntimo, ¿verdad? Ahora, eros no aparece en la Biblia, no. Sin embargo, sí se le alude a otras palabras como amor. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando utilizamos estas palabras. No podemos estar queriendo ser los más espirituales y decir el Shaddai, el Dios todopoderoso, y ni sabemos de dónde viene la palabra. Tenemos que ser cuidadosos. El Nuevo Testamento, confirma que este nombre veterotestamentario del Antiguo Testamento alude a la omnipotencia de Dios. Al utilizar la palabra griega como pantocrator para aludir al concepto de el Shaddai, de Dios como Dios todopoderoso. Lo va a encontrar en 2 Corintios 6, Apocalipsis 1, 4, 11, 15, 16, 19 y 21. Esta palabra pantocrator no es krator, es krator. Pantocrator, la estoy leyendo porque es compleja, es lo que se utiliza en el Nuevo Testamento para lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el Shaddai.
Entonces tenemos otro compuesto más que es el Elión. El Elión, ajá. Traducido como el Dios Altísimo. Este título se refiere a la suprema soberanía de Dios. En el Antiguo Testamento, el Elión se utiliza normalmente en relación con los gentiles y los enemigos de Dios y su pueblo. Exacto. Ahí aparecen Génesis, Número, Deuteronomio. Como tal, Dios tiene suprema autoridad sobre el cielo y la tierra. Y entonces también, ¿verdad? Cuando al final le vamos a explicar que nosotros tenemos puesto el bosquejo para que ustedes puedan buscar los pasajes bíblicos y lo puedan referir para que entonces no digan que nosotros decimos disparates, sino que aparece en la palabra de Dios. Sí, porque como tú estás diciendo, el Elión, ese nombre traducido de Dios que implica o señala la suprema soberanía de Dios, se utiliza en distintos, como tú dijiste ahorita, se utiliza en distintos aspectos de la vida del pueblo judío. Y como muy bien citaste, lo puedes encontrar en Génesis, en Deuteronomio, en Número, en Salmos, en Daniel, pero son tantos los pasajes que el tiempo no daría para leerlos. No, definitivo. Ahora, en el bosquejo que está aquí escrito, nosotros lo atachamos al video y al podcast. Así que usted, mientras está escuchando el audio, usted puede ir al video, a la descripción, darle clic al PDF y abre el documento y usted puede leer lo que nosotros estamos explicándole. Claro, lo estamos explicando y le estamos añadiendo, estamos cortando algunas cosas porque el tiempo es corto, pero ahí usted puede leer todo el contexto de lo que se ha escrito. Entonces, refiriéndose al Elión como tal, Dios tiene una suprema autoridad sobre el cielo y la tierra, como mencionamos, y Dios divide a las personas en naciones y establece los límites de dichas naciones. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 17, donde Dios, como el Elión, o el Dios de suprema soberanía, divide las naciones. ¿Usted recuerda lo que pasó en la Torre de Babel? Ajá. Bueno, pues ese es el Elión. Ese es el Dios de suprema soberanía. Sí, ese está el contraste en el Antiguo Testamento en la Torre de Babel y está entonces en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo viene al grupo que estaba en el aposento. Y entonces de ahí en adelante se empiezan a dividir todas las naciones, ¿verdad? O el Evangelio a todas las naciones. Exacto. Entonces tenemos otra conjunción de la raíz el. Recuerden, la raíz es el, E-L. Y de esa raíz hay entonces las conjunciones. Y esta próxima es Elohei o Olam. Esto lo que quiere decir es que como Dios es omnipotente, es también eterno. Él es el Dios eterno. Sí. Él es el Dios eterno. Génesis 21:33 dice: Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor. Escuche esto, no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. El Dios eterno. Esa palabra en el manuscrito, como que dice el Dios eterno, aparece como Elohei. Y eso lo que significa es que es el Dios omnipotente o Dios eterno. La próxima. Sí, el Elohim Yajim, sí. Es la esencia de Dios, es el poder consumado, por lo cual Él es vida en y por sí mismo. Exacto. Que de Él emana la vida. Exacto, de Él emana la vida. Es también fuente de vida para todos los seres vivos y ejerce autoridad sobre ellos. Él es el Dios vivo. Eso es lo que significa esa palabra Elohim Yajim o Elohim Yai. Eso es lo que significa esa palabra. Él es el Dios vivo. Y ahora tenemos una que usted ha escuchado muchísimo. Y él es la palabra Adonai. Esta es otra conjunción que no tiene que ver con él. No. Esta es otra conjunción de cómo se le conoce al nombre de Yahvé o de Yahweh, de nuestro Dios. La raíz es Adón. A-D-O-N, Adón. Y de esa raíz Adón viene la palabra Adonai. Y Adonai es Señor. Por eso, y lo vamos a hablar ahora, por eso es que en la Nueva Biblia de las Américas, en la traducción un poco más moderna, la palabra Dios no aparece
porque los mismos judíos rabínicos no decían la palabra Dios y decían la palabra Señor. Y Señor no es otra cosa que Adonai. Aunque el tetragramatón, Yahweh, se completa a menudo con las vocales Adonai o mi Señor, también aparece este nombre o título hebreo para aludir a Dios en su forma absoluta como Adón. Y Adón es Señor. Adonai es mi Señor. Adón es Señor y Adonai es mi Señor. Ahora, es interesante porque esta palabra no es de Dios. Adón es una palabra muy utilizada en los manuscritos extrabíblicos porque era una palabra que señalaba a gente de alto poder, de autoridad, que se le llamaba Señor. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué nos dice la Escritura sobre esto? Sí, puesto que este nombre o título se aplica también a seres humanos. Ahí está. Esta palabra no alude intrínsecamente a la soberanía suprema. Así que cuidado. Sí. Muchas veces no tiene nada que ver con la soberanía, sino que se usa meramente como un trato de respeto parecido a nuestra palabra Señor cuando alude a un hombre. Exacto, cuando por ejemplo, cuando tú hablas de mi Señor, Él es porque tú trabajas en una hacienda, eres un hacendado y tienes siervos que trabajan para ti, que te han contratado, tú le tienes un sueldo y para ellos tú eres su Señor. Sí. Y si estuviéramos en el tiempo del mundo bíblico, se le estuviera llamando Señor. Por ejemplo, Ruth con Booz. Exacto. Booz era un Adón. Sí, sí, era el dueño de. Y cuando ella lo llamaba, le decía mi Adonai, mi Señor. Sí. O sea que él no era Dios, no, pero era su Señor. Exacto. Porque la palabra se utilizaba en ese contexto para decirle a Señor con ese título de autoridad. Sí, porque él era dueño de un campo completo de siembra. Exactamente, exactamente. Sin embargo, en la mayoría de sus usos se dirige a alguien en cierto sentido superior. Exacto. Que lo mencionamos. Reconocimiento general de superioridad como amo, como gobernador, como propietario, como padre, como marido. Como marido. Yo soy tu Adón. ¡Ay, eso está bueno! Como rey, como príncipe, como capitán, dirigente y profeta. Cuando se utiliza en relación con el único Dios verdadero, Adonai indica que posee soberanía suprema y autoridad final sobre todas las cosas externas a sí mismo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque puede venir cualquiera que sea un agnóstico, un ateo, un no creo en absolutamente nada ni en el viento, pero tienen un conocimiento que reta. No, bueno, porque eso es lo que quiero decir. Ellos pueden venir donde ti y decirte, sí, pero es que yo estudié literatura y la palabra Adón no significa Dios eterno. La palabra Adón significa un señor. Así que él puede ser cualquier señor. Cualquier señor. Eso es lo que sucede hoy día, que cogen esto y lo tergiversan. Y nos retan, y entonces no tenemos base para defenderlo. Tenemos que estar preparados para entonces poder decirle, ok, tienes razón, la palabra Adón significa Señor, pero cuando yo hablo de mi Señor, para mí Él es Adonai. Y Él es el Señor supremo y soberano sobre toda la creación. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado, por favor, por eso damos este tipo de enseñanza. Ahora, la palabra Adonai va a ir un poquito cambiante y ahora vamos a utilizar otra palabra para describir a Dios como roca. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque hay cánticos por ahí que cantamos, por ejemplo, tú eres la roca de mi salvación, pero nadie tiene ni idea de lo que está cantando, ni idea. Por eso hay veces que hay cánticos que yo me callo y no hablo, porque no hacen ningún sentido. Entonces yo ni los tarareo siquiera, porque es que si yo voy a adorar a mi Dios, yo voy a adorar a mi Dios con sus palabras, no con mis palabras. ¿Tú sabes por qué? Porque mis palabras están corrompidas por el pecado.
Por lo tanto, cuando yo le voy a cantar a Dios, yo le voy a cantar a Dios con palabras que verdaderamente reflejen quién es Él. Y roca, la palabra es sur con T, T-S-U-R, roca. La Biblia describe a Dios como nuestra roca, comparándola con una peña física, una piedra, para comunicar la fortaleza de Dios y con ello su perfecta confiabilidad. Tenemos que imaginarnos como una peña, una roca bien grande, y que nosotros nos agarremos, que abramos nuestros brazos y nos agarremos de esa peña. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jonatán, el hijo de Saúl, amigo íntimo de David? Jonatán toma a su escudero y deciden ir a guerrear contra el pueblo que estaba al otro lado de la montaña porque Saúl, su padre, el cobarde, no quería ir. Sí. Y Jonatán dice, ¿acaso irán a hacer mofa a estos incircuncisos de nosotros? Vamos para allá. Y el escudero le dice, donde tú vayas yo voy. Y se fueron. Ellos no se fueron por el llano, ¿sabes? No. Ellos se fueron por el sur. No sur del sur. Se fueron por el sur, con T al principio. Sur. Por la roca. La Biblia relata en Samuel, primera carta o primer escrito de Samuel, que ellos subieron por una roca, un despeñadero, que eran rocas filosas, o sea, como cortantes, que tú no puedes subirlas. Eso es lo que significa la palabra roca, comparativamente con Dios. Es algo monumental que tú no puedes pasar. Tú no puedes, como tú muy bien dijiste, tú te agarras de ella, pero tú no puedes pasarla, porque Él está por encima de. Sí. Él es superior a. Dios es esa roca gigante que cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, a la roca, ¿de dónde vendrá mi socorro?, se pregunta él. Y el salmista dice, mi socorro viene de los cielos, de la tierra, de ese Dios que está allá, de esa roca que está por encima de lo que tú puedes imaginar. Ok, imagínese el Everest o el Kilimanjaro o los Rocky Mountains en Colorado. Imagínense, roca. Esa es la roca de la que estamos hablando. Es Dios que está por encima. De nuevo, hay muchísimos textos. Deuteronomios, Salmos, Isaías, Habacuc. O sea, hay muchísimos textos que nos habla de Dios como nuestra roca. ¿Qué dice la palabra hebrea, Sori? La palabra hebrea sur alude a un farallón o cantera. ¿Ve? Una cantera. ¿Usted sabe lo que es una cantera? Donde pican piedra, una montaña gigante que ahí meten dinamita y tienen que explotarla porque es tan grande que no pueden romperla, ¿verdad? Sí. A veces las escrituras utilizan una metáfora con tanta frecuencia o en términos tan definitorios que ésta se convierte en un nombre o un trato. Exacto. Por ejemplo, aunque el verbo no es una expresión frecuente para aludir a Jesús, en Juan se le llama así. Exacto. Tú no consigues esa palabra en ningún sitio. No, porque es describiendo la acción o lo que Jesús vino a hacer. Puesto que esta expresión se emplea del mismo modo en que Dios suele aludir al Padre, es legítimo concluir que el verbo es un nombre o un trato para Jesús. Exacto. Este mismo fenómeno podría también producirse con respecto a la expresión la roca, como nombre o trato hacia el Dios eterno. Exacto. Entonces lo tratamos como Dios es mi roca. Pero cuando yo digo Dios es mi roca, yo no puedo estar pensando en algo, yo tengo que estar pensando en algo que yo no puedo pasar. Es Por algo, eso es que tienes que abrir las manos. Exacto. Bien grande. Es algo como bien superior a mí. No obstante, en el Antiguo Testamento, esta descripción de Dios parece más que metafórica. Exacto. Según el apóstol Pablo, esta roca que cuidaba de Israel era el Mesías preencarnado, la roca espiritual que lo seguía. Esto aparece en 1 Corintios 10, 1 al 4. Exacto. En el Antiguo Testamento, la roca alude pues tanto a Yahvé como al Señor Jesús preencarnado. Exacto. Igual que Pablo declaró explícitamente que la roca espiritual lo seguía era Cristo. Asimismo, en varios pasajes del Antiguo Testamento, a Yahvé
el Dios de Israel se lo llama la roca. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, 3 al 4, ¿qué afirma? Dice Deuteronomio 32, 3 al 4, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. Ahí está la raíz, él, describiendo a Dios como Elohim. Él es la roca. Sur. Lo describe, sur, con T, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Otro ejemplo tenemos en Habacuc 1:12. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Eso es una afirmación. No moriremos. ¿Por qué no moriremos? Debe uno preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué no moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ya que tanto Dios Padre como Dios Hijo son igualmente divinos dentro de la Trinidad, en la Biblia, como los nombres de Yahweh y la roca, pueden aplicarse y se aplican tanto al Padre como al Hijo. Exactamente, porque esa es la Trinidad. Sí. Es Dios Padre, un solo Dios, un solo Dios. Sí. ¿Cómo funciona? No me pregunte porque yo no sé. No, y hay muchos conceptos que se hablan por ahí y realmente no tienen fundamento. Tenemos que ser realistas. Es un misterio. Es un misterio. Y por fe lo creemos. Y por fe lo creemos. ¿Cómo funciona? Yo no sé. Lo que sí sé es una cosa. Yo no soy ni unitario ni unicitario. Tampoco. Son dos cosas diferentes. Los unitarios son los testigos de Jehová. Ajá. Jesucristo es un profeta más. Los unicitarios es esta nueva generación pentecostal que ha surgido. Sí. Usted perdone si lo estoy diciendo, pero esa es la verdad. Es una nueva generación pentecostal que ha surgido, que se conocen como neopentecostales, que todo es luces tenues, luces parpadeantes, mucho brinco en la tarima, mucha ropa bien casual, hasta en pantalones cortos, con gorra en el altar y toda la cosa. Y ellos son los todo Jesús. Todo Jesús. Dios es Jesús, la Biblia es Jesús, todo es Jesús, un árbol es Jesús, todo es Jesús, todo es el poder de Jesús. Yo oro por el nombre de Jesús, yo oro en Jesús, yo le oro a Jesús. Mucho cuidado porque a pesar de que tú puedes decir, Jesús es la roca porque Él es Dios, Él sigue siendo una persona. Exacto. Dentro de la Trinidad. Es Jesús Hijo, Dios Hijo. Y no se le puede quitar la autoridad a Dios Padre. Exacto, Dios Padre es Dios Padre. Dios Hijo es Dios Hijo. Él fue el que fue a la cruz. Dios Padre no fue a la cruz. Dios Hijo fue a la cruz. Y el Espíritu Santo no fue Dios Padre. Y el Espíritu Santo no es Jesús, aunque siguen siendo Dios. ¿Ve? Así es como eso funciona. Cada una de estas tres personas tiene unos atributos o características que le distinguen, aunque todos ellos comparten los mismos atributos. ¿Ve? Jesús fue a la cruz, Dios es el creador. Jesús y Dios crearon, pero Dios es el que crea por medio de Jesús. ¿Ve cómo funciona? Así que tenemos que tener mucho cuidado con estos nombres, porque si no los conocemos vamos a cometer errores. No. Horrores. Muy bien, horrores. Entonces, yo creo que de las últimas palabras que vamos a estar discutiendo, que es de las más conocidas, claro, el pueblo judío utilizaba más nombres. Recuerden que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y en algunas porciones en arameo. Por ejemplo, Esdras, Nehemías y Daniel tienen ciertos capítulos que fueron escritos en arameo. El Antiguo Testamento en su totalidad casi es en hebrea. El Nuevo Testamento tenemos que fue escrito en griego. También se utilizan diferentes dialectos del griego. Por ejemplo, la carta a los hebreos tiene el griego más pulido que hay en el Nuevo Testamento. El mejor griego escrito jamás está en Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Así que tenemos que tener cuidado con estos nombres. Y la última que vamos a estar discutiendo es la palabra o raíz Ab. A de ángel y B de bueno. Esta palabra Ab significa padre. ¿Recuerdan cuando Jesús dice Abba, Padre? Abba es esa palabra padre o AB. AB es la raíz. Como el tipo de sangre, ¿verdad? Que es AB positivo. Pues AB, Ab, es la palabra padre.
puesto que el Nuevo Testamento aplica el nombre Padre a la primera persona de la Trinidad. A Dios. Cuando el Antiguo Testamento describe a Dios como Padre, esta descripción hebrea debería considerarse como un nombre o título de Dios. Exactamente. Dios es el Padre de Israel en Deuteronomio 32. Véase también en el Salmo 89, Isaías y Jeremías. Exacto. El tema de Dios como Padre se amplía en el Nuevo Testamento, lo cual pone de relieve que la primera persona de la Trinidad es especialmente el Padre de la segunda, el Hijo de Dios. Ajá. Y entonces el Padre de los creyentes. Y ahí van a tener pues los pasajes bíblicos donde describe todo esto, donde se describe como Padre. Les recomendamos, hermanos, yo sé que a veces, ¿verdad?, no llegan hasta el final del video y demás, pero si usted llega hasta este momento del video, nuestra recomendación es que por favor, haga como los bereanos. No crea todo lo que nosotros estamos diciendo, porque lo dijo el hermano Ángel que está estudiando, porque lo dijo la hermana Sori que está estudiando, pues yo lo voy a creer como cierto. No haga eso ni siquiera con su pastor. Por favor, vaya a la escritura, por favor, cargue su Biblia o su tableta o su teléfono, pero vaya a la escritura. Es bueno tenerlo digital para cargar menos peso y todo eso, pero saque un tiempo en su hogar y tenga la física. Nosotros para tenemos. que entonces usted pueda tocar esas páginas y usted pueda tomarse el tiempo para buscar. Marcar, escribir. Claro. O sea, yo tengo esta aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Por acá atrás tengo más Biblias, allá tengo otro stack de Biblias más. O sea, nosotros tenemos copia, mi esposa tiene la de ella en el lado de su escritorio. O sea, nosotros tenemos Biblias físicas porque esto costó sangre. Esto costó sangre. Y persecución. No solo, exacto, y persecución, no solo la sangre de Jesucristo. Hombres dieron su vida para que esto se lograra. Y nosotros lo tuviéramos hoy día. Así que, exacto, entonces nosotros estamos dando una enseñanza, sí, gloria a Dios por ella, pero vaya a la escritura, en el bosquejo. Cuando usted entre al podcast en audio, Spotify, Apple Music, Apple Podcast, Amazon Music, Pandora Music, iHeartRadio, Spotify, o cuando usted vaya a YouTube a ver el video, para ver estas hermosas caras en este video, cuando usted vaya a la descripción del video o del podcast y va a encontrar un link, una descripción, una tableta o ay, es que no sé la palabra link en español. Bueno, usted la entiende. Un enlace, gracias, mi amor. Usted va a encontrar un enlace en la parte de abajo de la descripción donde aparece el PDF, en PDF o en Word, Microsoft Word, de este documento. Esta palabra Ab o Abba, que significa padre, tiene muchísimas citas bíblicas. Yo le aconsejo que usted vaya a la escritura y la estudie. Por ejemplo, Mateo, Romanos, Primera de Pedro, Apocalipsis, Efesios, Primera de Corintios, Gálatas, Segunda de Corintios, Filipenses, Primera de Tesalonicenses, Santiago. O sea, no podemos leerlas todas porque el tiempo se nos va, no nos da el tiempo. Quisiéramos, pero no nos da el tiempo. Y nuestra recomendación es que usted entre a su escritura y no le haga caso al loco de Ángel. No le haga caso a la colorada esposa de Ángel con el pelo como fuego. Hágale caso a lo que Dios dice. Vaya a su palabra y como dice el pastor Rufat, devórela. Sea inmerso en ella. Haga un clavado de esos profundos. Profundo. O como yo digo, rumé, como hacen las vacas y los cabritos y las ovejas que luego que cogen la hierba y la mastican, están todo el día masticándola, todo el día. Haga eso con la palabra, porque es la única forma en que usted va a crecer. Por último, Padre es un nombre eterno, que indica que nunca ha habido un momento en que la primera persona de la Trinidad no fuera padre de la segunda, su Hijo unigénito. Como Padre no engendrado, la primera persona de la Trinidad, de la Deidad, es la eterna causa y en todas sus relaciones y obras. Nosotros estamos tomando este material
de la teología sistemática de John MacArthur, teología sistemática de Wayne Grudem, teología sistemática de Louis Berkhoff, teología sistemática reformada y algunos extractos de la Coalición por el Evangelio, donde el pastor Miguel Núñez, Sugel Michelén y otros más comparten. También hay material que hemos obtenido de 9 Marks o las 9 marcas de una iglesia saludable, y también hay material de eso aquí escrito. Así que si usted ve al final, va a haber una nota editorial donde dice que aquí hay material de la teología sistemática de John MacArthur, pero sepa que hay teología sistemática de estos otros grandes hombres. Sí. Nosotros no estamos tomando este material como nuestro. No. Este material es de grandes hombres que Dios ha utilizado, y digo grandes, ¿verdad? No con el sentido de darle un gloria. No es eso. Es que Dios los ha utilizado y ellos han hecho grandes aportaciones. Sí, porque han dedicado tiempo, Su vida. separado su vida para el estudio, para que nosotros hoy día podamos tener esta bendición de poder ya ser explicados, ¿verdad? Y que nosotros, tanto ellos como lo hicieron, nosotros podamos repartir esa instrucción para que seamos todos bendecidos. Definitivamente. Por eso es que este material es bien conciso, hermanos. Sí. Si yo fuera a explicar lo que es los nombres de Dios de manera concisa, tendríamos que hacer un mes o dos solamente de los nombres de Dios, sí. Porque el material es extensísimo. Y lo que queremos es darle a ustedes ese extracto que le abra el apetito para que usted busque más. Ahora que hemos terminado en teología propia con los nombres de Dios, vamos a continuar con teología propia, pero en la próxima semana vamos a estar hablando ahora de los atributos de Dios. Ahora usted va a conocer quién es el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios misericordioso, el Dios de amor, el Dios providencial, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Usted va a encontrar todos esos atributos que describen a Dios como Dios Padre. Los vamos a estar discutiendo la próxima semana con la ayuda de nuestro Señor. Así que pendientes a los próximos episodios. Vamos también a grabar de Radical, que tenemos unos temas también muy buenos para ustedes. Así Exacto. que estén pendientes. Disculpen, ¿verdad?, por los inconvenientes que en las semanas pasadas no pudimos grabar. Pasamos por una situación delicadita y pues obviamente pues no estábamos mucho tiempo en el hogar y tuvimos que resolverlas, pero ya gracias a Dios Exacto. estamos ya de vuelta, que podamos hacer, ¿verdad?, al menos un programa semanal, si no pues los hacemos los dos. Queremos pedirle, por favor, oren por nosotros. Oren por nosotros porque, como discutíamos mi esposo y yo ayer, y junto con mi hijo también, mi hijo pequeño, porque mi hijo mayor está en Estados Unidos, cuando hablábamos ayer, decíamos que cuando los hombres fieles o quieren ser fieles a Dios, queremos llevar la palabra, la verdad, y como dijo mi hijo ayer, ¿verdad?, que tenemos miedo de decir la verdad. Nosotros no tenemos miedo de decir la verdad. El problema que viene detrás de decir la verdad es que el enemigo se levanta en contra de nosotros. Entonces, queremos pedirle que por favor nos mantengan en sus oraciones, porque así como ha pasado con Juan Manuel Vaz, con Will Graham y con otros hombres que dicen la verdad, son señalados, les tumban el canal de YouTube, les cierran las cuentas. Entonces es cuesta arriba porque nos drena, nos cansa. Entonces, por favor, oren por nosotros, es lo único que les pedimos. Por favor, nos mantengan en sus oraciones para que nosotros podamos continuar haciendo esta labor. Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho y hay que preparar mucho. El editaje, la grabación, las luces, montar, desmontar. O sea, no nos quejamos porque amamos lo que hacemos, pero queremos hacerlo como que es para la gloria de Dios. Como dice Colosenses, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Así que, por favor, oren por nosotros y manténganos en sus oraciones para que podamos continuar creando contenido que pueda ser de enseñanza para sus vidas. Les habló su hermano y amigo Ángel Colón. Y Sorismal Reyes. Otro programa más de Ministerio Didasco Ministries. Y prontamente estaremos subiendo otros contenidos sobre Radical. Contra la corriente. Así que no pierdan ni un episodio. Estén ahí pendientes a nuestras notificaciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Les amamos infinitamente en el Señor
Sean bendecidos de parte de nuestro Señor y los esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.